Decimos todos al Señor, ha resucitado el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración dándole gracias a Dios en este día, inicio de semana, en la consagración a los pies del Sagrado Corazón de Jesús del grupo Ministros Extraordinarios de la Eucaristía. Gloria a Dios. Y el grupo de reflexión. Gloria a Dios. Pedimos al Señor por la salud de cada uno de nosotros y de los nuestros. Que Dios nos mire con gracia por María del Carmen Martínez, por Cintia Lorenzo, por Julia Dolores, que Dios les dé pronta recuperación, y le pedimos al Señor que escuche nuestra plegaria por la salud de cada uno de nosotros y de los nuestros, así sea. Pedimos al Señor por el eterno descanso de Isidro García, de Berta María Godós, de Trinidad Nieto, de Inocencio Flores y de Leonor Campomanes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Por el eterno descanso de Juan Manuel Castillo, de Luz del Carmen Estrada, de Ninel Giovanna, de Patricia Rodríguez, de Omar Mejía, de José Gutiérrez, y por las familias de las ánimas del purgatorio de Barradas, la familia Barradas Lagunes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Abramos nuestro corazón disponiendo que nuestra plegaria se eleve a la presencia de Dios, y la única forma es pidiéndole perdón de nuestras culpas y pecados. En gracia divina le decimos al Señor: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios vuestro Señor. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos al Señor por las ánimas del purgatorio, para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Te rogamos, Señor, que protejas siempre a tu familia santa con el auxilio de tu diestra poderosa, para que en virtud de la resurrección de tu unigénito, protegida de toda maldad, avance sin cesar, asistida por tus dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos habla el Señor sobre este caminar de la vida de Pablo y de Bernabé. Ellos dos están con ese espíritu, con esa fuerza, con ese fuego, con esa gracia, anunciando la palabra, anunciando la vida nueva, anunciando que Jesús ha resucitado. Y más que anunciarlo, viviéndolo. En ese momento la comunidad judía de Iconio se sintieron ofendidos. ¿Por qué? Porque miren, esos dos hombres están hablando grandemente y lo sigue mucha gente. Y nosotros, ¿qué años tenemos aquí? Y no nos sigue tanta gente como lo siguen a esos dos hombres. De tal manera que ellos, los judíos de esa zona, agitaron violentamente a la comunidad para maltratar a Pablo y Bernabé, para perseguirlos, para apedrearlos. Pablo y Bernabé se sacuden el polvo de los pies en señal de que vine a proclamar, no vine a pelear, en señal de que vine a orar y no vine a discutir, en señal de que vine a darte bendición y no vine a contradecirte. Y salieron, y en el momento de salir iban caminando para entrar a otra comunidad llamada Listra, y ahí vieron a un hombre tullido, y ese hombre tullido se quedan viéndolo y le dicen en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel tullido que conocían todos empieza a tener incorporarse, y todo mundo observa cómo Pablo y Bernabé están haciendo las obras de Jesús. ¿Por qué? Porque no se trata de orar, se trata de vivir. Porque no se trata solamente de venir y doblar rodillas, sino se trata de llevarlo el resto de nuestra vida hasta allá. Y en ese momento la comunidad se queda admirada, pero la comunidad tiene desviaciones. Esa comunidad se entrega a Júpiter, se entrega a Mercurio, y creen que Pablo es Júpiter y que Bernabé es Mercurio. Empiezan a tener una adoración y una idolatría a lo humano. Y Pablo y Bernabé le dicen, no, nosotros somos humanos como ustedes, somos igual que ustedes, nosotros no somos dioses. La comunidad está totalmente transdiverjada. Así que mirémonos hoy, hermanos. El Señor nos invita a poner bien esa vestimenta. Yo sé que sabes el Padre Nuestro, yo sé que sabes el Ave María, yo sé que sabes más oraciones que a lo mejor años has llevado ejercitándola, pero realmente no la hemos vivido. Vivirla es el plan. Como Pablo y Bernabé saben hacer las obras de Jesús. Pongamos atención al nombre del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear
a Pablo y Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Lituania, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: dioses en figuras de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre querían ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Que todos te alaben a ti, Señor. Aleluya. Todos te alaben a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos.
que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres le ha entregado la tierra. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. De pie. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Espíritu, el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. En esta tarde de nuestro inicio de semana, el Señor nos está invitando a darnos cuenta en ese caminar de los discípulos, y son los más cercanos. Los apóstoles son los más cercanos y los discípulos son los que están constantemente en ese caminar. Como el segundo frente, el primer frente de Jesús son los apóstoles, el segundo frente son los discípulos, que son 72. Y Jesús en el momento les invita: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Y bueno, pues el amor que nosotros pudiéramos ofrecernos, ayer nos lo dijo: amémonos
los unos a los otros. Es un amor que debe de acompañarnos en la fraternidad. Es un amor que debe de acompañarnos en esa gracia de bendición. Por eso dice el Señor, si tú me amas, cumples mis mandamientos. Si no me amas, pues me estoy dando cuenta que los mandamientos, pues estás haciendo de ellos lo que tú quieres. Y bueno, pues nosotros vamos a darnos cuenta de que al paso de la vida nosotros les hemos pedido al Señor, Señor, concédenos un trabajo. Señor, concédenos una estabilidad económica. Señor, concédenos salud. Pasan los años, el Señor ya te dio un trabajo, pasan los años, ya tienes una estabilidad económica, pasan los años, tu salud está enderezada y gracias a Dios, a tu trabajo, a tu estabilidad económica, ya tienes un changarrito ahí, ya tienes un changarrito. Qué bueno, gloria a Dios. Y en el momento de tener tu changarrito, después te dice el Señor, no faltes a misa domingo a domingo. Y después le dices al Señor, Señor, yo no puedo ir el domingo porque tengo que cerrar mi changarrito. Y nosotros ya nada más ocupamos a Jesús. Señor, yo no puedo salir porque ya acabé de hacer mi trajín de la cocina y estoy bien cansada. Y entonces nosotros ya no estamos cumpliéndole al Señor. Dice el Señor, si me amas, cumplirás mis mandamientos. Y saber que estoy contigo, Señor, dueño de mi changarro. Estoy contigo, Señor, porque tú me lo diste, dueño de mi cocina, dueño de todo lo que yo tengo, Señor. Pues ¿cómo no voy a poder venir? Si me amas, cumple los mandamientos. Y el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y el segundo es semejante a esto, amarte a ti, Jesús, amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, cada uno de nosotros podemos decir, es que yo amo a Dios, pero no te confiesas. Yo amo a Dios, pero solamente vengo a misa cuando tengo una petición. Y realmente el amor que le estás ofreciendo a Dios, Dios lo recoge porque Él es misericordioso con cada uno de lo que traigan. El punto es que después dirá Jesús, si tú no me amas, y si tú dices que me amas, pero no cumples mis mandamientos, pues realmente eres un mentiroso. Porque el amor debe de reflejarse en los mandamientos para que los sacramentos te envuelvan, lo sagrado te envuelva. ¿Cuál? Pues mi confesión, pues mi comunión, pues mi Eucaristía, y te envuelva mi Señor en lo sagrado. Por eso se llama sacramentos. Te envuelven, Señor, en su sagrada vida de gracia y bendición. Si me amas, cumplirás. Hermoso sentido que no se queda en el cumplimiento, sino que se queda diciéndonos el Señor, el que me ama cumplirá mis palabras y mi Padre lo amará y yo también lo amaré y haremos en él nuestra morada. Fíjense qué hermoso es este sentido del amor que el Señor nos invita, donde nosotros tengamos un amor al Padre en referencia de cada uno de nosotros. Te lo voy a decir, quizás espero poderlo explicar más, simplificártelo. Si todos nosotros tuviéramos al mismo papá biológico, cuando llegara papá, yo recuerdo que en casa cuando llegaba papá siempre estábamos más calladitos, más quietecitos. ¿No pasaba esto en tu casa? ¿Verdad que sí? Y cuando llegaba papá estábamos más en paz, como más serenos, aunque fuera farsa. Y si te das cuenta que dice Jesús, mi Padre y yo te amaremos y haremos en ti nuestra morada, es esa naturaleza de la cual Jesús nos invita, amar al Padre en la presencia del Hijo.
Amar al Padre en la reverencia de esa hija que va a comulgar, que comulgó ayer, que hoy hizo su oración, que hoy está aquí con el Señor, y hacemos la reverencia al Padre en esa persona, en esa hermana que está ahí. Y entonces empezamos a tener ese espíritu de vivir en la morada del Espíritu Santo, donde observamos que aquella persona es arca, templo vivo del Espíritu Santo. Por eso dice Jesús: el que me ama cumplirá mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos en él y haremos de él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y las palabras que están oyendo no es mía, sino de mi Padre que me la envía. Ahora, cuando los santos que viven esa morada del Espíritu Santo tiene grande reverencia a la divina presencia de Dios, de tal manera que el don de temor de Dios, que no significa miedo, sino amarte y respetarte con toda la piedad que yo tengo y con toda la veneración que se te tributa, Padre Celestial. Entonces el amor empieza a tomar una vestimenta en la persona de ese temor, de esa piedad, de esa entrega solemne, y ese es donde el Espíritu Santo comienza a mostrarse entre los actos de generosidad que tienes en piedad, entre los actos que tú generas hasta en tu propio vestir para venir a misa. Si me amas, haremos en ti esa morada, de tal manera que aquellos santos siempre tenían una reverencia sublime, una reverencia excelsa, grande, y esa reverencia es la que quiere el Señor que nosotros estemos viviendo con continua entrega. De tal manera que escuchamos en la primera lectura que Pablo y Bernabé siguen con ese proceso, esa candela, ese deseo de mostrarles que Jesús está vivo. Más que hablar, lo viven, y ese es el punto por el cual el Señor nos invita a vivir. Yo sé que tú llevas años, rece, pero no se ve Jesús vivo. El Jesús vivo es aquel que vive en esa gracia de intensidad, de tal manera que tu rezo puede llegar a sanar a aquella persona, que tu rezo puede llegar a liberar a aquella otra, pero que tu forma de tratar es la cual se observará a Jesús resucitado. Por eso mismo Pablo y Bernabé no pueden estar quietos, están movidos por el Espíritu del Espíritu Santo, que nos dice el Evangelio nos dice que les mandaré el Paráclito, el Espíritu Santo, para que mi Padre habite en ustedes y hagamos en ti nuestra morada. Entonces, hermanos, hoy en esta tarde yo te invito a que te des cuenta que los años seguirán pasando en rezar, pero tienes que detenerte y decirte: tengo que ver y mostrar a todos un Jesús vivo, un Jesús resucitado, con mi forma de tratar, con mi forma de hablar, con mi forma de desenvolverme en la gracia divina del Señor. Un Jesús que si me mueve a mí, mueve a todos. Y si mueve a todos, es porque Jesús ha resucitado en mí, en la forma de oración, en la forma de vivir. Por eso Jesús nos está invitando a que seamos esa morada de su Santo Espíritu, que es vivir en continua acción de gracias en el Señor. Que Dios, en su presencia en este día, inicio de semana, nos siga dando su amor, y lo poquito que nosotros traemos, el Señor lo toma, pero te invita a que lo aumentemos, que lo engrosemos. Aquella señora de su localito,
tomó disciplina y dijo: Padre, yo voy a cerrarlo a las 4 de la tarde para no faltar a la misa. Y sin lugar a dudas, ella viene gastada, viene cansada, y en el momento de venir, en una tarde me compartió: es que estar con Jesús no vale lo de mi changarro. Estar con Jesús es grande, su presencia. Entonces ahí es cuando se va haciendo la morada de Jesús. Cuando tú, yo debemos darnos cuenta de que ese es entregarnos, y que todo lo que te obstaculiza venir a misa, todo lo que te está obstaculizando, que Él mismo te lo dio, no es para que sea obstáculo. Todo lo que tienes, nada debe de ser obstáculo, porque tú se lo pediste a Dios. Dios te lo concedió para que le des más gloria a Dios y no menos, para que ese recipiente que se llama morada viva intensamente su presencia de Jesús resucitado. Que Dios nos colme de gracia y fortaleza. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por esta ofrenda, para que, purificados por tu bondad, nos dispongan para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente el saludo de paz, hermanos. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quiere hacer en nosotros su morada, quiere habitar y nos invita para que recibamos el Espíritu Santo. Así que hoy el Señor y siempre ha tenido ese espíritu de querer habitar, porque Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión. Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos. Dice el Señor. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto abundante. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.
Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Yo le adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Yo le adoro reverente. Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental, cual te pido que me acompañes aquí y ahora, en este inicio de semana. Fortaléceme, guíame, ilumíname. Y en tu presencia, Madre Celestial, me cubro con la sangre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y me pongo este sacramental hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión vuestra, así sea. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Les sigo invitando a que no bajemos la guardia, el rosario, hacerlo a los pies de Mamita María en tu casa, en voz alta, y entregarnos en esa bendición que el Señor nos da, en su gracia y en su presencia. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, gemimos en orfandad. Danos sacerdotes santos, te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes religiosos, religiosas seglares comprometidos según tu corazón. En la alegría de ser hijos de Dios podemos ir en paz. Feliz inicio de semana, que Dios los bendiga y felices calores para todos. Cantamos a mi Señor así.